A ver, un minutito, por favor. Me voy a salir un segundo. Acá me están preguntando algo. Bien, disculpen. Estas sociedades, digamos así, surgían naturalmente entre las personas cuando, por ejemplo, como en este caso, quedaban unidos por vínculos familiares, por vínculos afectivos o digamos de tipo de colaboración, una cantidad de personas, ¿no es cierto? Y cómo era esto que de golpe, por ese vínculo que ya hemos estudiado, que llamamos, y tan importante y tan necesario en materia societaria, que es la affectio societatis, ¿sí? La affectio societatis, por una relación de confianza que existía, ¿no es cierto? Se fue pensando la posibilidad ya en la Edad Media de crear un tipo de sociedad. Un tipo de sociedad que se basaba, digamos así, en el prestigio que podía haber logrado un comerciante en vida, una empresa, una familia, un nombre, ¿no? Y ese prestigio que generaba también relaciones de confianza entre las personas y entre el público, hacían que un negocio de alguna manera pudiera continuar. Se llamó en esa época Societas Mercatorum, o sea, una sociedad de mercaderes de la Edad Media, donde los comerciantes hacían aportes y se vinculaban por la solidaridad que había entre ellos y creaban un corpus, digamos, un patrimonio que se constituía en una especie de persona moral. Todavía no era una persona jurídica, ¿no? Y esa societas mercatorum o esta sociedad entre mercaderes, posteriormente fue reconocida, nosotros tenemos un antecedente de las ordenanzas de Bilbao, ya en el siglo XVII, al 1600, esa sociedad ya empezó a ser reconocida en las leyes. ¿Cuál es la característica de esta sociedad que nosotros hoy llamamos sociedad colectiva, que está prevista en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades y que nosotros hoy la tenemos totalmente vigente? Que la responsabilidad que se genera entre los socios tiene tres características y acá vamos a empezar a ser muy enfáticos y muy puntillosos con el tipo de responsabilidad que tienen los socios en cada sociedad. En este caso estamos hablando de la vida comercial. La responsabilidad es subsidiaria, es ilimitada y es solidaria. ¿Sí? Esa es la responsabilidad que hay en la sociedad colectiva. Vamos a ir viendo cada una de las sociedades y la vamos a ir analizando según el tipo de sociedad que tienen los socios, los que integran esa sociedad, respecto de las obligaciones que contrae la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, estamos en la sociedad donde la responsabilidad del socio es la más amplia, porque es una responsabilidad muy general respecto de las deudas o de las obligaciones que contrae la sociedad. Entonces, quiero darles una definición para cada uno de ustedes de lo que es subsidiariedad, que es la responsabilidad subsidiaria, solidaridad y, en este caso, responsabilidad ilimitada. Tal vez estamos hablando de esto desde que iniciaron el dictado de la materia, pero insisto, porque a veces llegamos al examen y yo le pido a un alumno que me defina la subsidiariedad como responsabilidad y no me la puede definir, o ilimitada o solidaria. Entonces, vamos allí. Cuando hablamos de responsabilidad subsidiaria, estamos diciendo que una vez que se ha ejecutado el patrimonio social, es decir, que los acreedores de la sociedad se han cobrado sobre todo el patrimonio de la sociedad, ejecutado quiere decir que a través de un juicio se han embargado bienes, se han rematado,
se han distribuido, digamos, lo que se percibió y no alcanza, o sea, una vez que se ha ejecutado el patrimonio social, el patrimonio de la sociedad, los acreedores sociales pueden, les queda el camino abierto para ejecutar el patrimonio individual o personal de cada socio o de todos los socios. Eso es la subsidiariedad. Entonces, ¿cuál es la única ventaja, digamos, que acá tenemos para formar una sociedad, esta sociedad colectiva? Primero, bueno, toda esa importancia que tiene ya ese negocio, ese prestigio, ese buen nombre, etcétera. Pero a nivel patrimonial es que antes de que los acreedores vayan contra el patrimonio de los socios, antes de que los acreedores vayan contra el patrimonio de los socios, están obligados a ir contra el patrimonio de la sociedad. Eso se llama también, eso que llamamos subsidiariedad, en materia de derecho procesal, se llama beneficio de excusión, con X, beneficio de excusión. Quiere decir que si un integrante de una sociedad recibe una demanda por un acreedor de la sociedad que no fue primero contra la sociedad, sino que fue directamente contra el patrimonio del socio, puede oponerle una excepción que se llama beneficio de excusión a nivel del proceso judicial, donde está frenando esa acción que va contra el patrimonio del socio y pone primero, le dice al juez, no puede ir contra mi patrimonio si todavía no fue contra el patrimonio de la sociedad. Esa es la subsidiariedad. Acá hay una compañera que me pide que lo vuelva a repartir la definición. Subsidiariedad, por favor chicos que esto les entre porque estas 4 herramientas que vamos a definir hoy van a ir explicando la diferencia entre cada uno de los tipos societarios que nosotros tenemos en la Ley General de Sociedades. Entonces decimos, la subsidiariedad significa que una vez ejecutado el patrimonio social, los acreedores sociales pueden ejecutar recién el patrimonio individual o personal de cada socio o de todos los socios. Eso ya queda a elección del acreedor. Y eso tenemos en la sociedad colectiva. Otra cosa, la responsabilidad es ilimitada, con la I adelante, chicos, cuidado. Esa responsabilidad ilimitada también. Sí. Profe, ¿cómo se puede demostrar de que ya ha sido ejecutado todo el patrimonio de la sociedad para luego ir por el patrimonio de los socios? Algo muy simple, y está bien tu pregunta, Ariel, porque la única forma de ejecutar a una persona humana o a una persona jurídica es a través de un proceso judicial, a través de un expediente judicial. Es ahí donde se va todo va a suceder dentro de un expediente judicial. Entonces, el socio simplemente va a decir, no existe un proceso judicial contra la sociedad. En la sociedad, o si existe, en la sociedad todavía quedan bienes que no se han ejecutado. Acá está, ¿no es cierto? En el contrato societario y en toda la documentación que se presenta respecto de la sociedad, está el inventario, están los balances, está todo. Entonces ahí se ve qué bienes se han ejecutado, qué bienes no se han ejecutado, ¿entiendes? Entonces él perfectamente puede decir o poner una excepción que no se ha cumplido con este principio de subsidiariedad, que no se ha cumplido con este beneficio que él tiene, el beneficio de exclusión, y el juez, por supuesto, le tiene que hacer lugar. Es decir, todo se dirime en un proceso judicial. Todo está aprobado, todo está documentado, todo está, digamos, en un proceso que reúne todas estas garantías. Bien. La responsabilidad ilimitada también dice que los socios responden con todo su patrimonio sin posibilidad de limitación. Es decir, que el socio no va a poder decir, bueno, a ver, yo quiero responder con una parte sí, con otra no. Yo en realidad en la sociedad tengo un 20% del capital, entonces quiero responder con ese 20%
hagamos de cuenta de mi patrimonio. No. La responsabilidad ilimitada nos dice que el socio asume la responsabilidad sin limitación de lo que se le va a cobrar por las deudas contraídas por la sociedad una vez ejecutado el patrimonio de la sociedad. Eso es la responsabilidad ilimitada. Lo que uno normalmente no quiere hacer, o sea, ¿quién quiere entrar en una sociedad donde no hay limitación de su responsabilidad? Son casos muy pocos de sociedades colectivas que todavía existen, muy pocos. Y la solidaridad, que son los tres, ¿no es cierto?, las tres características de la responsabilidad que tienen los socios en la sociedad colectiva, la solidaridad o responsabilidad solidaria dice que cada socio va a responder por el total adeudado y no por una cuota. En otras sociedades, en la SRL, que se llama así, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cada socio va a responder de acuerdo a la cuota parte, ¿no es cierto?, que tiene dentro de la sociedad. Va a responder por sus cuotas y no va a responder con su patrimonio, ¿no? Ese sería los opuestos como modelos o como tipos societales. Entonces la sociedad colectiva, como ustedes ven, es una sociedad de gran riesgo para el socio respecto de su patrimonio. Y cualquier socio de esa sociedad va a poder ser demandado una vez que se agoten los bienes del patrimonio de la sociedad por la totalidad de la deuda y sin ninguna limitación respecto de su persona, aunque existan muchos otros socios. Bien. Esta sociedad, como es la más antigua, la menos evolucionada, simplemente traía esta ventaja, ¿no es cierto? La ventaja de que al menos antes de ir contra el patrimonio del socio, había que ir contra otro patrimonio, que era ese patrimonio social. Esa es la única ventaja. Esta sociedad está llamada, la sociedad colectiva, dice, si un solo socio paga todo, después tendría que ir a cobrarle a los demás socios. ¿Cómo hace? Porque tiene habilitada, por supuesto, la posibilidad de una acción de reintegro entre los socios, y hay que ver si tendrá suerte. Pero es así, puede después establecer algún tipo de resarcimiento por lo que ha gastado, ¿no? A través de una acción de reintegro que puede hacer hacia los demás. Bien. Esta sociedad es una sociedad donde el elemento personal es fundamental. Por eso se la llama dentro de lo que se llaman sociedades de tipo personal, para diferenciarlas de las sociedades donde el elemento que es más importante es el capital, como sería la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima es una típica sociedad donde el elemento preponderante es el capital de unión entre los socios. En cambio acá el elemento preponderante de unión entre los socios es el elemento personal y por tanto la afectio societatis, ¿no es cierto? Ese vínculo que me hace que yo quiero hacer sociedad con esta persona y no con otra por la confianza que le tengo. Estas sociedades personales, esta sociedad personal, vamos a dar algunas características. Todos los socios pueden intervenir en la gestión de la sociedad. Este es un punto que ahora no parece importante, pero que después van a ir viendo la importancia cuando vemos que hay otras sociedades donde no todos los socios pueden ser administradores, no todos los socios pueden ser representantes. En esta, si no se ha establecido nada en contrario en el estatuto, en el contrato, todos los socios pueden intervenir en la gestión de la sociedad, porque además todos responden con todo su patrimonio, ¿no? El capital de esta sociedad se divide en participaciones societarias. Y vayan entrando ustedes en el vocabulario de cada tipo social, porque en cada tipo social la parte del capital de que son propietarios cada uno de los socios se utiliza otro nombre. En la SRL se llaman cuotas sociales, en las sociedades anónimas se llaman acciones, y acá llamamos participaciones sociales o partes de interés también.
¿Cómo es el nombre en estas sociedades? La persona, por ejemplo, normalmente llevan el nombre de las personas o la persona que la integran, de tal modo que en toda la documentación, en toda la papelería, quede claro que se trata de una sociedad colectiva, normalmente tal y compañía. O si se usa un nombre de fantasía, ¿no es cierto?, que sería una razón social también, tiene que tener el aditamento, ¿no es cierto?, que se trata de una compañía, para hablar exactamente que se trata de una sociedad colectiva. En toda la documentación donde la empresa se presenta al público, tiene que quedar muy claro qué tipo de sociedad es, bajo pena, ¿no es cierto?, de hacer responsables a los administradores, por ejemplo, o a quienes gestionen los negocios, si es que han omitido esa información en el nombre social, en la papelería social, han inducido error y con eso pueden haber ocasionado un perjuicio para quienes contratan con la sociedad. Porque el tipo societario es, digamos así, lo que le da al tercero la información de hasta cuánto y cómo responden, ¿no es cierto?, los socios respecto del negocio que van a hacer con esa sociedad. No es lo mismo tratar con una sociedad de responsabilidad limitada donde yo sé que si los socios actúan correctamente, hagan bien o mal el negocio, solo van a responder con el aporte que han efectuado, nada más, o con el aporte que se han obligado a efectuar según el contrato. Y punto. Y si no hay más capital, no hay más capital y la persona a lo mejor no va a poder cobrar. En cambio, si yo estoy hablando con otro tipo de sociedad, o sea, tengo que saber bien con quién estoy tratando, ¿no es cierto? Si es una sociedad de capital o industria, si es una sociedad anónima, yo tengo que saber, bueno, qué respaldo hay detrás de esta figura jurídica, de este sujeto o persona jurídica que se me presenta cuando voy a hacer un negocio. Es demasiado importante y no queda mal que ningún contador, ningún licenciado en administración, ningún empresario, primero se asegure qué capital tiene esa sociedad y qué tipo societario es, para ver, a ver, con cuánto me va a responder si es que no cumple, con qué capital me va a responder si no cumple con su obligación. Bien. En este caso también tenemos que decir que al estar tan vinculado el capital societario con el patrimonio de los socios, la quiebra de la sociedad colectiva, en este caso, importa también la quiebra del socio. Quiere decir que si no se ha podido responder con los bienes de la sociedad, no han alcanzado los bienes del socio, hemos tenido que pedir la quiebra de la sociedad, esa quiebra se va a extender y va a llegar también a la quiebra del propio socio. No vamos a entrar a analizar ahora la ley de quiebra, ustedes van a tener una materia para eso, pero quiero que ya vayan conociendo sobre este tema. De igual manera, la quiebra del socio va a importar también la quiebra de la sociedad. Bien. Ahora, ustedes saben que en materia de sociedades, no solamente nosotros vamos a tener en cuenta lo que dice la Ley General de Sociedades, sino que también hay una cantidad de normas que están previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, que también vamos a aplicar a este tipo societario y a todos los tipos societarios que vamos a ver, y que por eso me gustaría que tomen nota para después repasar en su casa, porque esto ya lo han estudiado, pero que lo tengan en cuenta cuando analizamos este tipo de sociedad. Los artículos 151 a 167, 151 a 167 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto se refieren a la persona jurídica, los atributos de la personalidad jurídica, vamos también a aplicarlo cuando tengamos que analizar
este tipo societario. También los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, relativos a la contabilidad y a los estados contables, también lo vamos a aplicar a este tipo de sociedad. Así como todos los principios que establece el Código Civil y Comercial de la Nación para lo que son las condiciones jurídicas, los requisitos para la representación en los actos jurídicos, para la nulidad de los actos jurídicos, también vamos a aplicar los artículos 358 a 381 y 382 al 400. O sea que acá tenemos toda una cantidad de artículos, desde el 320 prácticamente hasta el 400, que vamos a aplicar supletoriamente cuando analicemos, en este caso, la sociedad colectiva. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades no trata todos estos detalles, digamos así, que hacen a la vida de las personas jurídicas, especialmente a las personas jurídicas que operan en el ámbito de la vida de los negocios, ¿no es cierto? Así que vamos a tener que estar trabajando siempre teniendo en cuenta todo lo que tenga que ver con la personalidad jurídica en sí misma, lo que tenga que ver con la representación, con la administración, con la nulidad de los actos jurídicos y, como me pregunta acá, desde el artículo 320 al 400 vamos a aplicar todos los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que sean pertinentes. Bien. El carácter subsidiario de la responsabilidad, ¿no es cierto? La primera característica, también quiero que tengan en cuenta un artículo que está en la Ley General de Sociedades, que es el artículo número 56. Ese artículo 56 viene también a contestar acá la pregunta que me había hecho el compañero hace un momento. Por favor, quiero que lo vean. Y ese artículo habla de 2 o 3 cosas, pero básicamente dice, anótenlo, conózcanlo, establece que para que se establezca esta responsabilidad subsidiaria, es decir, que una vez percibidos los bienes, que los acreedores han ejecutado los bienes de la sociedad y quieren ir contra los bienes de los socios, tiene que haber sí o sí una sentencia contra la sociedad. No hay un proceso judicial donde hubo una sentencia contra la sociedad, se ejecutaron sus bienes, se demuestra que se ejecutaron la totalidad de sus bienes, que se completó, digamos así, sobre todo el patrimonio, recién se podrá solicitar al juez que abra la vía contra, ¿no es cierto?, para ejecutar a los socios en esta sociedad colectiva. Bien. Pero también en este caso, y por eso vamos a ese artículo 56, que por favor quiero que lo tengan en cuenta, esto ya chicos, no estoy pensando en el examen, estoy pensando en la vida profesional de ustedes para que no se equivoquen y no tengan un problemón a la hora de asesorar. A ver, ¿quién está ahí que por favor apague, tenga la bondad de apagar, silenciar? Bien. Puede haber socios. Normalmente, cuando se hace un juicio de ejecución contra una sociedad, se demanda a la sociedad y se demanda a los socios también para que participen en el juicio, produzcan lo que haga a su derecho, digamos así, ofrezcan, produzcan pruebas, digan todo lo que tengan que decir en forma legal. Entonces puede ser que hay socios que no hayan sido
debidamente citados. ¿Quién está ahí, por favor, molestando, chicos? Que apague, ¿no? Que apague porque hace un ruido que interrumpe. Gracias. Entonces, los terceros que, por ejemplo, no han intervenido, no se han presentado en el juicio, pueden ser los terceros socios, me refiero, otros socios, que no hayan sido citados, pueden ser citados por el acreedor como terceros interesados o como terceros en garantía y tienen que ser incorporados al proceso judicial. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, lo que puede pasar es que cuando el acreedor quiera ir contra el patrimonio de los socios, él va a decir, no, yo no fui citado al juicio, yo no me pude defender en este proceso. Entonces, lo importante es que hayan sido citados en garantía y para eso quiero que tomen nota, por favor. Hay un artículo en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, número 94, que reglamenta la citación de los terceros que puedan tener interés en el pleito. En este caso serían otros socios que eventualmente, si no se cubre la deuda con el patrimonio de la sociedad, pueden quedar con toda la responsabilidad y ser ejecutados ellos por esas deudas. Entonces, siempre dentro de un proceso judicial, siempre con la participación de los socios, y cuando hay socios que por distintos tipos societarios que hay no han sido citados, el acreedor tiene que tener la perspicacia, digamos así, la cabeza de citarlos, ya sea como terceros en garantía o como terceros interesados al proceso, para después poder ir en contra de su patrimonio. Bien, hay otro, como hemos dicho, en la sociedad colectiva, todos los socios pueden administrar, representar, pueden hacerlo en forma conjunta, indistinta, pueden designar a uno, etcétera. Todo eso está previsto o debe estar previsto, la forma de elección de la vida societaria que hayan determinado los socios, tiene que estar prevista en el estatuto, en el contrato. Si no está previsto en el contrato de sociedad, se aplica lo que establece la ley, que dice que esta sociedad, donde todos responden con tanta amplitud, todos pueden representar, todos pueden administrar, todos pueden firmar y obligarla y obligar a la sociedad, salvo que se establezca otra cosa en el estatuto. Hay muchas cosas que pueden pasar en la vida de una sociedad. Por ejemplo, una situación como la que estamos viendo, donde hay una sociedad que ha hecho, por ejemplo, malos negocios, tiene que responder los socios con su patrimonio, puede haber dificultades en designar los administradores, ese tipo de cosas. Y los socios tienen un derecho que está previsto en el artículo 78 de la Ley General de Sociedades, que ya deben haberlo visto, pero acá volvemos a verlo, que es el derecho de receso. El derecho de receso es el derecho que tiene el socio, dentro de todos los derechos que tiene, a retirarse de la sociedad y a obtener el reembolso de su parte de capital. Ese se llama el derecho de receso. Ahora quiero, un poquito siguiendo los artículos que tenemos en la ley, que cuando hablamos de sociedad colectiva, son muy pocos los artículos. Ahora vamos a entrar ya sociedad por sociedad. La sociedad colectiva está prevista desde el artículo 125 de la Ley General de Sociedades hasta el artículo 133. Son solamente unos pocos artículos, pero ¿por qué resultan pocos? Porque acá vamos a ir a las especificaciones propias de esta sociedad, porque como ya dije, se aplica normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, se aplica toda la parte general que ustedes vienen estudiando. Bien, entonces,
¿Qué es lo importante en este tipo de sociedad? Todos los socios tienen la misma clase de responsabilidad, subsidiaria, ilimitada y solidaria. La denominación tiene que ser clarísima, se integra con la palabra sociedad colectiva o su abreviatura, si lleva siempre, digamos, de una manera indubitable, tiene que aclararse que se trata de una sociedad de este tipo, y la violación de esta obligación hace responsable solamente a él, a quien ha actuado en esa, violando, digamos, esa norma, a quien ha actuado, violando la norma de establecer que se trata de una sociedad colectiva, ¿no es cierto? Ha obligado a la sociedad o ha contraído alguna obligación, ese que ha sido el responsable va a responder incluso hasta por daños y perjuicios que pueda haber causado. Los socios, respecto de la administración, el principio general es que los socios van a ser quienes administran y quienes representan, como principio general. Pero, por ejemplo, también pueden contratar a personas no socias, pueden tener terceros que actúen como administradores. Como dije, ahí tienen en la misma ley, va continuando, hay administración, se puede establecer una administración indistinta, una administración conjunta, pero todo tiene que estar perfectamente aclarado en el contrato de sociedad. Y siempre va a ser válida, ¿no es cierto?, la relación de los administradores, siempre y cuando actúen dentro del objeto establecido por la sociedad, que no se extralimiten. Bien, y acá le dan mucha importancia a la norma a lo que sería la remoción del administrador. Muchas veces, vamos a ver el artículo 129, donde estamos, en realidad 128 y 129 de la Ley General de Sociedades, está hablando sobre la importancia de la administración. Se puede establecer en el contrato constitutivo de sociedad, por ejemplo, que el administrador es un administrador tan importante en la constitución de la sociedad que no podrá ser removido de la administración sino por una justa causa. También se puede establecer en el contrato que el administrador podrá ser removido sin que se invoque ninguna causa. Eso sería lo más normal, digamos, para que los socios tengan esa libertad de modificar la persona del administrador cuando les parezca. Pero algunas sociedades, sobre todo estas, donde son de tipo personalista, a veces la elección del administrador hacia la esencia de la sociedad. Para ellos es algo importantísimo. Y entonces dicen en el contrato, solo podrá ser removido por justa causa. Esa justa causa pueden ser muchos actos, ¿no es cierto?, de un administrador que por ejemplo, es desleal, que actúa en contra de los intereses de la sociedad, que es un delincuente, que es un ineficiente, en fin, muchas causas puede haber. Esas causas justa causa. No es, por ejemplo, quiero cambiar por otro porque, no sé, me parece más joven o viene con mejores estudios de una universidad, no sé, especializado. No. Una justa causa tiene que ver con circunstancias de extrema gravedad que atentan, digamos así, contra la vida normal de la sociedad, contra los intereses de los socios. Y esa justa causa, ¿dónde se demuestra? Se demuestra en la justicia, se demuestra a través de una denuncia, ¿no es cierto?, que se presenta, donde se presentan uno o más socios o representantes de los consejos que controlan a la sociedad, y están diciendo, bueno, vengo a poner una denuncia, hay que remover ese administrador por justa causa, explican la causa, presentan las pruebas, y el juez es el único que dirá, a través de una sentencia, con la debida prueba, con el debido derecho a la defensa, con el debido proceso judicial, si se ha dado la justa causa para la remoción del administrador.
cuando eso ha estado previsto en el contrato constitutivo de sociedad. Y una de las causas de las justificaciones, por ejemplo, que un socio puede poner para el receso, ese receso del que hablamos en el artículo 78, esa posibilidad que tienen los socios de retirarse con el capital que habían aportado, una de las causas de receso puede ser no aceptar esta situación de que se modifique, ¿no es cierto?, que se cambie, que se remueva el administrador cuando se ha aprobado esa justa causa. Por ejemplo, es tan importante que hasta abre la puerta para que uno de los jueces, para que uno de los socios pueda retirarse de la sociedad. Bien, después tenemos dentro, vamos analizando así rápidamente los artículos, que por favor. Disculpe una pregunta. Y en el caso de que se realice el juicio para despedir a un administrador por justa causa, en ese proceso, ¿quién administra la sociedad? Bien, pero muy buenísima, muy excelente pregunta. Hay que ver la gravedad que esta situación puede haber traído. Hay que ver, cada caso es único. Mientras no se demuestre la justa causa y no haya un peligro inminente demostrado para la existencia de la sociedad, para los negocios de la sociedad, va a continuar el administrador, va a continuar el mismo administrador. Ahora, puede ver el juez con la prueba que se le ha puesto en un comienzo o con las pruebas, digamos, que se va recolectando a lo largo de este proceso, que es peligroso. Entonces se puede suspender, ¿no es cierto?, a este administrador y poner un interventor judicial, por ejemplo, o se pueden nombrar coadministradores, o se pueden nombrar un veedor o veedores, mientras se está sustanciando este proceso judicial. Entonces quiero, y esta pregunta es muy importante, que anoten 3 puntos que tienen que ver y que los van a ver más adelante, a veces lo ven mal, chicos, por favor, que es la intervención judicial en la sociedad. Esta intervención judicial que realiza el juez que dice, bueno, a ver, ya sea a pedido de parte o el juez ve que esto es indispensable y lo decide, que puede solicitarse un interventor, veedores o coadministradores, ¿entienden? Entonces, esos 3 puntos de que hacen a la intervención judicial en las sociedades, por favor, estudienlos, están en todos los libros y está, digamos, a lo largo de la Ley General de Sociedad. Bien. El administrador también tiene sus derechos. Por ejemplo, el derecho a renunciar. Eso lo tenemos en los artículos 130 y 131. Puede renunciar. Uno no puede quedar atado toda la vida a ser administrador. Pero esa renuncia, y fíjense lo que es el acto de renuncia, y quiero que lo definan bien. El acto de renuncia es un acto bilateral. Hay 2 partes en la renuncia. El que renuncia y el que acepta la renuncia. ¿Por qué quiero ser tan específica con esto? Porque a ustedes les va a tocar, chicos, ser administradores de una sociedad. Esto también lo vamos a aplicar, este artículo, a todas las sociedades en materia de administradores. Ustedes pueden ser ya sea administradores contratados o pueden ser socios que ejercen la administración y pueden renunciar, pero esa renuncia primero debe ser aceptada. Y segundo, que tiene que ser una renuncia que no cause daño a la sociedad. Y entonces, acá la doctrina y la legislación dicen que esa renuncia no debe ser intempestiva ni dolosa. Intempestiva quiere decir hecha en mal tiempo, hecha sin tiempo, hecha a destiempo, hecha de tal manera que en esa fecha que él está renunciando causa un perjuicio tremendo para la sociedad.
Por ejemplo, le presenta la renuncia y en 48 horas estaban intimados por, no sé, AFIP o con quien sea, a presentar una cantidad de documentación, informes, etcétera. Obviamente que con ese escaso tiempo de anticipación, los socios no van a poder conseguir otro administrador que busque esto, que analice, que se presente, ¿me entienden? Entonces la renuncia no debe ser intempestiva, no debe ser dolosa. Los socios tienen derecho a no aceptarlo y a obligarlo a que permanezca todavía hasta que pase ese momento, bajo apercibimiento de demandarlo por daños y perjuicios, ¿no es cierto? Y todo ese daño que esta renuncia, digamos así, dolosa, intempestiva, malvada, digamos, le haya causado a la sociedad y a los socios, lo pueden demandar por daños y perjuicios. Tampoco lo podemos llevar atado, ¿no es cierto?, a que vaya a cumplir sus obligaciones, pero le queda a la sociedad y a los socios el resarcimiento por una demanda de daños y perjuicios. Bien. ¿Cómo se adoptan las resoluciones en una sociedad colectiva? Todos tienen una gran responsabilidad, todos, hemos dicho, responden con todo su patrimonio. En principio, todos pueden ser administradores, pueden ser representantes de la sociedad. En principio, digo, a menos que en el estatuto se establezca otra cosa. Sin embargo, tenemos que ir, ¿no es cierto?, a tomar decisiones que se adoptan por resoluciones. Esas resoluciones se adoptan en una reunión de socios, ¿no? Llamémosle en una asamblea. Y conforme la ley, se toman las decisiones por mayoría absoluta de capital. Mayoría absoluta del capital. Ese es el artículo 132. Aquí prima, ¿no es cierto?, la cantidad de partes de interés, digamos así, que tienen cada uno de los socios. Ahí puede haber socios mayoritarios, minoritarios, y las decisiones se toman por mayoría absoluta de capital. La mayoría absoluta es la mitad más uno. O sea, 50,01% ya es mayoría absoluta de capital. Bien. Hay algo importante en todos los modelos societarios que yo tengo que ser lo primero voy a analizar cuando ustedes futuros contadores van a entrar a trabajar para una empresa. Lo primero que ustedes van a pedir antes de decir nada es que les presenten el contrato societario con todas sus modificaciones, actualizado al día de hoy, inscritas todas en el registro público, todo eso ustedes. Entonces van a saber frente a qué tipo de responsabilidades tienen los socios. ¿Quiénes son los que tienen mayores responsabilidades, mayoritarios, minoritarios, qué tipo de sociedad es, si responden con todo su patrimonio, si no, etcétera, etcétera? Primera cosa. Segundo, ¿qué es lo primero que ustedes van a leer y van a tener mucho cuidado en analizar del contrato de sociedad? Ustedes van a analizar el objeto de esa sociedad. El objeto de esa sociedad va a ser el límite de las operaciones que esa sociedad pueda realizar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la ley no les reconoce validez a negocios o operaciones que puede realizar la sociedad cuando estos negocios son extrañamente exuberantes, salidos de su objeto social. Por supuesto que mientras la sociedad cumple, no genera, ¿no es cierto?, impagos, cumple con todos los acreedores, con los organismos del Estado, mientras que cumpla con la normativa en general, este problema no va a saltar si es que están realizando operaciones que no están dentro del tipo societario, en el objeto de este contrato social de esta sociedad. El problema sale cuando hay
deudas y cuando hay impagos, ¿no es cierto? Cuando no se paga. Y ahí hay que empezar a ver, esta persona que obligó a la sociedad tenía atribuciones, tenía competencia para obligar a la sociedad en este negocio, porque alguno puede decir, no, un socio, yo desconozco esto, porque esto es algo notoriamente extraño al objeto de esta sociedad. Esa responsabilidad que la asuma el que hizo este negocio. ¿Por qué tenemos que asumirla nosotros si es algo notoriamente extraño al objeto social? Salvo que todos los socios lo aprueben. Salvo que todos los socios lo aprueben. Entonces, tenemos que saber que acá tenemos otro límite. El primer límite es el tipo societario, que me va a dar las responsabilidades de los socios. El segundo límite es el objeto de la sociedad, que me va a dar el límite de las operaciones, de todo lo que esa sociedad puede realizar en el mundo civil y comercial. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos el artículo 133. Esto es todo para explicar ese artículo último que me habla de las sociedades colectivas y que dice, un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que, por ejemplo, en este caso, un caso de deslealtad, actos que importen competir con la sociedad, salvo consentimiento expreso y unánime de los socios. Acá tenemos un caso donde a lo mejor no se ha salido del objeto de la sociedad, pero ha realizado actos en competencia de la sociedad, en deslealtad. En ese caso, si todos los socios aprueban ese acto que ha realizado el socio, está bien, lo asume la sociedad. Pero si no, es algo que ha hecho él mismo, que tendrá que responder él mismo, por lo menos en relación al resto de los socios y en relación a los terceros. Ahora, también vuelvo a lo que venía hablando. Cuando este socio, representando o administrando a la sociedad, realiza un negocio que no está previsto en el contrato social, si el resto de los socios no lo aceptan, va a quedar responsable él. Y cuando yo digo un socio, digo también un administrador, digo también un tercero contratado, como podría ser cualquiera de ustedes. Bueno, a grandes rasgos hemos hablado de la sociedad colectiva, la más sencilla de analizar, de las más escasas que tenemos, todavía quedan algunas. Muchas veces esta sociedad recurre porque los socios tienen grandes capitales y por ahí no quieren integrar otra sociedad con mucho capital, ¿no es cierto? Entonces responden, saben que van a responder con su propio capital, que no van a tener problema, pero como les digo, es una sociedad muy poco frecuentemente elegida. Vamos a seguir en el orden que nos da la Ley General de Sociedades y el programa. La sociedad en comandita, sociedad en comandita simple. Para hablar, quiero decirles que hay dos tipos de sociedades comanditarias o en comandita. Aquí vamos a analizar la sociedad en comandita simple porque hay otra que se llama la sociedad en comandita por acciones. Esa sociedad en comandita por acciones, hoy nada más la vamos a nombrar, les voy a hacer alguna referencia, pero la van a estudiar cuando estudien sociedades anónimas. ¿Me entienden? Ahora vamos a ir a la sociedad en comandita simple, que es también una sociedad, digamos, que surge tiene, digamos, su antigüedad en la historia de las sociedades, porque esta sociedad en comandita simple también se originaba en la Edad Media. La tenemos en la Ley General de Sociedades seguidamente, a partir del artículo 134 y hasta el 140. Ustedes que son solamente 6 artículos, muy poquitos artículos. A esta sociedad también le vamos a aplicar todos los otros artículos que hemos visto de la parte general,
los artículos que hemos mencionado del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, esta sociedad se origina en la Edad Media, sobre todo en el ámbito de las ciudades italianas que hacían comercio marítimo. Esta época en que se armaban estas empresas marítimas y un comerciante, no sé, armaba una nave con mercadería, a lo mejor para ir a hacer una expedición a un lugar muy alejado, etcétera, y entonces, bueno, asumía este riesgo grande, este navegante, este empresario, digamos así, de la actividad del transporte marítimo. Y se llamaban esta unión que ya vamos a ver de la comandita, se llamaban comenda, comenda, como una encomienda. Yo le encomiendo algo a alguien, comenda. Y normalmente era un capitalista, alguien que tenía plata, que se asociaba para una empresa determinada, por ejemplo, con el dueño de la nave, con el dueño de la empresa naviera, se asociaba con un comerciante. Por ejemplo, como les decía, para uno de estos viajes comerciales. Entonces, ¿qué pasaba? Acá había un inversor y aquí había un empresario. Y tenían roles diferentes en este contrato, llamémoslo así, que surgía, en ese acuerdo que surgía entre ellos, esta comenda. ¿Cómo llega a nosotros? Llega en la ley de sociedad. Te cuento cómo era en la Edad Media. Cada uno, digamos así, el que integraba el capital y el empresario, dueño de la nave, como les digo, tenían distintas responsabilidades, objetivos, trabajos por hacer. Entonces, asumían y asumen hoy, en la comandita simple, distintos tipos de responsabilidad. Por eso, esta sociedad, la comandita simple, que tiene su, digamos así, se da después también a nivel de comandita por acciones, esta comandita simple tenía y tiene dos clases de socios. Es lo que se llaman sociedades mixtas. Es una sociedad donde la responsabilidad es mixta. Hay dos clases de socios. Hoy se llaman el socio comanditado, ado, y el socio comanditario, ario. Váyanse haciendo ustedes una regla, digamos así, que la van a aplicar tanto para esta sociedad como para la comandita por acción. Acá, el socio comanditado tiene una responsabilidad similar a la de los socios de la sociedad colectiva. Y a ese socio comanditado le vamos a aplicar toda la normativa que aplicamos para entender y para tratar a los socios de la sociedad colectiva. ¿Me entienden? Este es un tipo de socio que se llama socio comanditado. Y otra clase de socio, que es el socio comanditario, que solamente responde por el capital que se obligó a aportar. Entonces, si vamos a aquel ejemplo de la comanda o comenda también de la Edad Media, vamos a ver que el socio comanditario sería el capitalista que dice, mira, yo te aporto para este viaje esta cantidad de dinero. Si pierdo, bueno, pierdo esa cantidad de dinero y nada más, punto, hasta ahí llegué. En cambio, el socio comanditado, que es como el socio de la sociedad colectiva, va a responder con todo lo que tiene. Va a responder con lo que tenga la sociedad, va a responder con la nave, va a responder con los negocios, va a responder con su propio capital. Es el que va a dar la cara, es el que va a hacer el negocio. Mientras que el comanditario es nada más que un inversor, alguien que aporta capital y si pierde, bueno, perdió eso y ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Ha llegado ese tipo social a nuestra legislación
Y lo tenemos acá en la Ley General de Sociedades a partir del artículo 134, que simplemente habla, no es que hace una gran definición, sino que se refiere a la responsabilidad de cada uno de los socios. Y dice así: comandita simple. Él o los socios comanditados, ADOS, responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Y él o los socios comanditarios solo con el capital que se obliguen a aportar. Sociedad mixta la tenemos tal cual, viene desde la Edad Media y así se mantiene hasta aquí. Sigue el artículo, denominación. La denominación se integra con las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Esta sociedad en comandita se ha usado bastante, no sé cómo estamos ahora, pero por ejemplo, había muchas farmacias que tenían la obligación de tener un farmacéutico, pero en realidad había un empresario que tenía la farmacia, ¿no? Y la ley de farmacias obligaba a que un farmacéutico sea al menos propietario o dueño en parte de la farmacia. Entonces, ¿qué hacía? Venía el capitalista, o sea, el socio comanditario, en una comandita simple, y el socio, y le daban, digamos, al farmacéutico el lugar de socio comanditado, muchas veces, ¿no? Entonces hacían así, aparecía uno que era el profesional, el otro que era el que aportaba. ¿Por qué? Porque el farmacéutico tenía por lo menos que tener una parte del negocio. ¿Pero qué pasaba? Le daba, por ejemplo, del capital un 1% a uno y el 90% al otro. Y eso no estaba prohibido. El capitalista, el socio capitalista tenía el 90% y el otro socio tenía el 1%. Y normalmente el farmacéutico no era una persona de enorme solvencia. Entonces pasaban esas cosas. Bien, esta sociedad, como vemos, tiene socios que responden de distintas formas y por eso también tienen dentro de la sociedad distintos roles. Y nosotros tenemos que el socio comanditado es el que tiene la facultad de administrar y de dirigir, y el socio comanditario no. Vamos a ver en el artículo 136, dice así: la administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados o por terceros que se designen. También pueden contratar administradores. Y se aplicarán las normas sobre administración de las sociedades colectivas. ¿Sí? Entonces, como el que tiene la mayor responsabilidad, porque involucra su patrimonio, el socio comanditado, él administra y representa. Ahora, lo que no significa muchas veces que ese socio comanditado tenga la mayoría del capital. Por ahí la mayoría del capital la pueden tener los socios comanditarios. Sin embargo, quien administra y quien representa por la forma del tipo social es socio comanditado. Dice el mismo artículo: la violación de este artículo hará responsable solidariamente al amante con la sociedad por las obligaciones así contraídas. Prohibiciones al socio comanditario, al ario, ¿no? Al que ha puesto el capital. Sanciones. El socio comanditario no puede inmiscuirse en la si lo será responsable ilimitada y solidariamente. Es decir, que si el socio comanditario se pone a administrar cuando no corresponde, se pone a dirigir cuando no corresponde, porque vamos a ver un caso en que sí corresponde, pierde esa ventaja, digamos así, que le da su
situación de socio comanditario, que es tener una responsabilidad limitada al capital que aportó. Entonces, en este caso, si él empieza a dirigir, a administrar, la ley le quita ese beneficio y queda responsable en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. Siempre existe también aquí la subsidiariedad. Bien, ¿en qué casos, y dice acá, actos autorizados al socio comanditario? Primero vamos a diferenciar en casos que son normales, los derechos que tiene el socio comanditario normal, y llamemos así extraordinario o anormal. El socio comandita, la comandita simple, reitero, solo responde al capital que obligó a aportar. No interviene en la administración y no es el representante de la sociedad. Si lo hace, pierde el beneficio de tener una limitación de su responsabilidad. ¿Qué puede hacer entonces? Si es socio, perfectamente, le quedan todos los otros derechos del socio que están previstos en el artículo 138, que dice, puede realizar los actos de examen de toda la vida, ¿no es cierto?, de la sociedad, examinar todos los negocios, todos los libros, inspeccionar, vigilar, opinar, aconsejar, es decir, todo lo que hace a la vida de la sociedad. Él es un socio más, no es una persona carente de derechos. Él puede en las reuniones sociales dar todas sus opiniones, que esas opiniones queden sentadas, participa en las reuniones, examina, controla libros, balances, documentación. No solo es su derecho, es también su deber como socio. ¿Por qué? Porque si bien no administra ni representa a la sociedad, decide dentro de las reuniones sociales, va decidiendo sobre la vida de la sociedad, sobre los negocios que se hacen, sobre los que no se hacen, sobre la forma en que se lleva la administración, sobre la forma, ¿no es cierto?, opera la sociedad, negocios riesgosos, no, etc. ¿Por qué? Porque el socio tiene como una de sus obligaciones del estado de socio, tiene el deber, digamos así, de no ser, de ser una persona atenta, vigilante a los negocios de la sociedad, a la vida de la sociedad, porque de lo contrario puede ser acusado de negligente. La negligencia, digamos así, es una de las conductas penadas, digamos así, para un socio. Un socio que no ejerce su derecho de socio, de controlar, de vigilar la actividad de la sociedad, de vigilar qué hace el administrador, qué hace el representante, puede ser acusado de negligente. Y el día de mañana, ¿no es cierto?, no puede venir a decir, yo no sabía, yo no vi. No, no. Usted tenía el derecho de saber. Y como socio también podía decidir. Aunque usted no administraba ni representaba, hay muchos otros derechos y actividades que hacen al estado de socio. Una de las preguntas cuando ustedes ven en el programa esto de qué es ser socio, bueno, el estado de socio da una serie de derechos y obligaciones. Estas son las más importantes. Bien. Hay casos, como ya dije, el artículo 139 es importante para los futuros contadores. Dice, los socios comanditarios, estamos hablando de estos que no intervienen en la administración ni en la representación, pero están en las reuniones sociales, deciden, controlan, etcétera, etcétera. Los socios comanditarios tienen votos en la consideración de los estados contables y para la designación del administrador. O sea que no es que estén pintados, no es que estén ahí, digamos, como juguetes, ¿no es cierto?, muñecos de papel. No, no. Toman, hacen valer, ¿no es cierto?, la cuota de digamos,
de lo que ellos representan dentro del capital de la sociedad para la toma de decisiones, incluida la de, por ejemplo, elegir un administrador. Al decir que el socio comanditado tiene responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada, también la quiebra de la sociedad, en este caso comanditada, importa la quiebra del socio comanditado. Y a la vez la quiebra del socio comanditado también arrastra, importa la quiebra de la sociedad. Así que eso para que lo vayan teniendo en cuenta para la futura materia que van a estudiar. ¿Cuáles son los actos que el socio comanditario o los socios comandatarios sí pueden realizar y no asumen? A ver, Joana, Giselle, ¿qué me querés preguntar? Profe, ¿dijo del socio comanditario o del socio comanditado? Ado. Aquí. El socio comanditado, sí. Piensen ustedes que al tener responsabilidad ilimitada, al asumir la responsabilidad con su propio patrimonio, si el socio comanditado quiebra, seguramente ya habían ido contra los bienes de la sociedad, luego van contra los bienes de él, o no queda nada, entonces no hay cómo responder a otras deudas de la sociedad, porque de alguna forma forma parte del capital de este tipo de sociedades el capital de los otros, responsabilidad ilimitada y solidaria. Entonces, si ellos quiebran, arrastran a la sociedad. Si quiebra la sociedad, arrastra al socio comanditado. Si dije mal o se escuchó mal, esto quiero que quede claro. Ahora vamos, y este va a ser el último punto respecto de este tipo de sociedad. Hay mucho por tratar. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el socio comanditado se muere, se incapacita, lo ponen preso, ocurre un desastre en su vida, lo declaran inhábil? En ese caso, la sociedad tiene que seguir existiendo en una situación de emergencia. Entonces, en esos casos, y por un breve periodo de tiempo, la ley autoriza al socio comanditario a realizar funciones de administración y de representación de la sociedad. Es decir, ante una situación de emergencia. Por ejemplo, que se hayan quedado, por los motivos que sea, sin socios comanditados, la categoría de socios comanditados por una cosa o por la otra, no pueden actuar, ya sea que fallecieron, los inhabilitaron, desaparecieron, lo que fuere. Entonces la ley le otorga la posibilidad, sin que asuma responsabilidad ilimitada y solidaria al comanditario, de realizar todos los actos de administración de la sociedad mientras busca una solución, mientras ve cómo ya sea consigue nuevos socios comanditados o transforma la sociedad en una de distinto tipo, donde los socios tengan responsabilidad limitada. La ley da un término de 3 meses. Yo supongo muchas veces que se puede pedir una prórroga si se está en justicia, pero la ley establece 3 meses. En esos 3 meses, si el socio comanditado no ha encontrado una solución, ya sea de conseguir nuevos socios comanditados, de transformarla en una obligación de otro tipo, o de decidir directamente ya la disolución y la liquidación de la sociedad, si continúa realizando esos actos de administración, va a pasar a tener responsabilidad como en la sociedad colectiva. O sea, es muy grave. Va a responder con todo su patrimonio en forma
subsidiaria, solidaria e ilimitada. Eso lo tienen previsto también en la norma. Bien, respecto de la sociedad en comanditas simples, y para hacer, digamos, nada más una referencia, para tenerlos en antecedentes, quiero que sepan dónde está en la ley la otra sociedad en comandita, la sociedad en comandita por acciones, que está a partir del artículo 315, 316, 317, está tratada ahí junto con las sociedades por acciones. Esta sociedad en comandita por acciones es similar a la anterior, es decir, tiene dos categorías de socios también, socio comanditado y socio comanditario. Socios que administran, representan, tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, que es el comanditado, y el socio comanditario igual, que tiene una responsabilidad limitada solamente al capital accionario que se obliga a suscribir. ¿Por qué? A integrar. Porque en esta la única diferencia que hay, o la diferencia más importante que hay, es que la parte de capital del socio comanditario se representa en acciones. Entonces es similar a la anterior, nada más que la parte del socio comanditario está representado por acciones, y esas acciones están sujetas, ¿no es cierto?, a todo el régimen de acciones previsto en la ley de sociedades para las sociedades por acciones. Entonces, eso que van a estudiar después, yo quiero que ya lo tengan en cuenta desde ahora. Bueno, les quiero contar los peligros que encierra las posibles defraudaciones que se pueden hacer con una sociedad en comandita. Vamos a la comandita simple. ¿De dónde estamos? Fíjense, los socios comanditarios no pueden administrar y no pueden representar a la sociedad. Pero hemos dicho que los socios comanditarios participan, ¿no es cierto?, y pueden, si tienen mayoría de capital, ellos pueden prevalecer en las decisiones que se adopten en la sociedad. Tienen mayor capital y por lo tanto pueden decidir ellos la vida de la sociedad. Y si bien ellos no pueden administrar, pueden elegir el administrador. Entonces, pueden, eligiendo el administrador, poner una persona que les responda a ellos y entonces administrar, en este caso, por interpósita persona. Esa es una de las cosas que se pueden hacer. Pueden administrar por interpósita persona y entonces esquivar la responsabilidad solidaria ilimitada que tiene el socio comanditado. ¿Se dan cuenta? Pueden, por mayoría, elegir un administrador, hacer que el administrador actúe conforme lo que las indicaciones que le den al administrador. No administran y como son socios comanditarios no van a tener la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las defraudaciones que todavía no se ha solucionado, que por supuesto todo ese tipo de cosas después se pueden demostrar en un proceso judicial, pero es una de las posibilidades. Otra cosa que puede pasar es que el socio comanditado, el que aparezca como socio comanditado, que puede ser un socio minoritario, tenga escaso capital, tenga muy poco capital, y entonces, cuando tenga que responder el socio comanditado es el único que responde en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, tenga muy poco capital. Y en cambio, los otros socios, los comanditarios, sean los que realmente tienen bastante capital, pero ellos limitan su responsabilidad nada más que al capital que han integrado y suscrito en esa sociedad, que lo tienen aportado. Entonces, eso también puede pasar. ¿Qué nos aconsejan los grandes autores
¿Qué nos aconsejan los doctrinarios? ¿Qué les aconsejo yo a ustedes en materia de sociedad? No piensen nunca que es mala educación averiguar de qué capital dispone la sociedad, como les dije antes, y de qué capital disponen los socios cuando se trata de sociedades donde todos o una categoría de socios responden con la totalidad de su patrimonio. Eso de no hacerlo, digamos, un profesional de la contabilidad, del derecho, de la administración, que no lo hace y está asesorando a lo mejor a un cliente, es negligencia, es realmente una negligencia. Por eso, cuando haya este tipo de sociedades, y cualquier sociedad, primero hay que ver con qué bienes cuenta esta sociedad en su patrimonio para responder a las obligaciones que contrae. Y si se trata de sociedades colectivas o comanditas simples, por ejemplo, ya vamos a ver también en Capital e Industria, que es la que viene, qué patrimonio tiene el socio que responde eventualmente con todo su patrimonio. Porque eso viene de última a formar parte de las expectativas o de la garantía que va a tener el acreedor cuando contrata con esa sociedad. Recuerden ustedes que el principio general, que el patrimonio es la prenda, la garantía común que tienen los acreedores, aquí también se aplica. Aquí también se aplica en este tipo de sociedades donde el socio responde con todo lo que tiene. Bien. Y tenemos que evitar, por supuesto, estas sociedades que se inventan con muy poquito capital para defraudar, ¿no es cierto?, a terceros de buena fe. Finalmente vamos a ver otra sociedad, que es la sociedad de capital e industria, sociedad que la tenemos en muy pocos artículos en la Ley General de Sociedades, desde el artículo 141 a 145. Esta sociedad simplemente también está definida, no está definida, simplemente dice la ley qué tipo de responsabilidad tiene cada uno de los socios. Es una sociedad también de tipo mixto, porque en esta sociedad también hay dos clases de socios que tienen distinto tipo de responsabilidad. Hay un socio capitalista, por eso se llama sociedad de capital e industria. Hay un socio capitalista que aporta capital y que responde también como en la colectiva. A ese lo llamemos el inversor. Ese no va a aportar el trabajo, no va a aportar su ciencia normalmente, ni su industria. Pero cuando digo industria no me refiero a un establecimiento industrial, sino industria de ser un industrioso, de saber hacer algo. Por eso incluso se debía haber llamado esta sociedad de capital y trabajo, porque de industria nosotros tenemos más bien la idea de empresa. Sin embargo, no le cambiaron el nombre, se llama sociedad de capital e industria, y en otros países, muy pocos países la han adoptado, muy pocos países, se llama de capital y trabajo. Como dije, es mixta, hay un socio capitalista que aporta capital y responde, su responsabilidad es similar a la de los socios en la colectiva. Es lo mismo. Le vamos a aplicar a este socio capitalista toda la normativa que venimos estudiando para el socio de la sociedad colectiva, más toda la otra normativa que hemos citado del Código Civil y Comercial de la Nación. Responde con todo su capital, es el socio capitalista, así como lo hemos llamado, y el socio industrial aporta su trabajo, aporta lo que él sabe hacer, su arte, su profesión. Y tiene una responsabilidad muy limitada, solamente limitada, y esto téngalo en cuenta, hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. ¿Se dan cuenta? Hasta la concurrencia, hasta el límite de las ganancias no percibidas. Por ejemplo, se han hecho una serie de negocios que todavía no se han cobrado. Bueno, esas ganancias que se iban a derivar de esos negocios, hasta ahí nada más responde el socio industrial en lo que le iba a tocar a él. No responde por su no responde con su propio patrimonio y tampoco
el socio industrial, este socio que trabaja, tampoco ha hecho ningún aporte de capital, no aporta, solo aporta su saber, su industria, su actividad, su trabajo. Entonces, como no ha hecho ningún aporte, solamente va a responder hasta el monto, hasta el límite máximo de las ganancias no percibidas todavía, que no han ingresado a la sociedad. Bien, así como tenemos el socio comanditado, así como tenemos el socio de la colectiva, así tenemos el socio capitalista en la sociedad de capital e industria. Vuelvo a decir, como para niños, pregunta de examen, seguro yo les voy a preguntar. ¿Cómo es su responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria? ¿Cómo es la responsabilidad del capitalista? Solo hasta el límite de las ganancias no percibidas, que no se hubieran utilidades, que no se hubieran distribuido. Así también la quiebra del socio capitalista importa la quiebra de la sociedad. La quiebra de la sociedad importa la quiebra del socio capitalista, por lo que ya se explicó. Pero en cuanto a la administración y la representación, aquí cambia en relación a la comandita. Acá cualquier socio puede administrar y representar. Sin embargo, el socio industrial, a menos que se haya establecido alguna otra cosa, el socio industrial solo va a responder hasta el límite de las ganancias no percibidas, aunque administre y aunque represente. Eso lo tienen muy claro en la ley, en el artículo 143, que dice: la representación y administración de la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios, conforme lo dispuesto en la sección 1 del presente capítulo. En esta sección 1 se habla de cómo se elige un administrador, que puede haber administradores conjuntos, indistintos, que se pueden asignar distintos roles, cómo se elige el administrador, todo lo que hace a la elección, a la actividad, a la responsabilidad del administrador, se aplica también acá. Entonces, en la que capital e industria, el socio industrial también puede administrar. Sin embargo, no responde con la totalidad de su patrimonio, ni con ningún aporte, porque no ha hecho ningún aporte más que su trabajo. ¿Cómo se vota? Entonces, vamos al tema de cómo se toman decisiones en esta sociedad, donde yo tengo un socio que no aportó capital. Entonces, a ver, en todas las otras sociedades, la decisión de los socios está sujeta al mayor o menor capital que ellos representan dentro de la sociedad. O sea, cuántas acciones tengo, qué tipo de acciones tengo en la sociedad anónima, cuántas cuotas partes en la sociedad de responsabilidad limitada, cuántas partes de interés en la sociedad colectiva. Pero acá tengo un socio, el socio capitalista, industrial, o varios que no han hecho aportes. Sin embargo, tienen que poder decidir y tienen que tener voz dentro de la sociedad. Si no se ha establecido otra cosa en el contrato, porque siempre acá en el contrato se puede establecer otra cosa, este socio industrial vota como el capitalista de menor aporte. Dentro de los socios capitalistas, el que tiene menor aporte, ese va a ser el porcentaje en materia de voto que va a tener el socio industrial, salvo que en el contrato se haya establecido otra cosa, salvo pacto en contrario. Si es un solo socio capitalista, si es un solo socio industrial, pues van a votar igual. Van a votar igual. Es decir, en igual proporción va a ser la representación. ¿Cómo se toman las decisiones en esta sociedad de capital e industria? También por mayoría de capital. Ya vimos cómo es la mayoría, 50,01% de la mayoría de capital, la mitad más 1. ¿Qué derechos tiene el socio industrial? ¿Qué derechos tiene el socio industrial? Como en la anterior sociedad, tiene que ser diligente, es decir,
Él puede intervenir en la administración, fíjense ustedes. Puede votar en las reuniones sociales. Pueden ser los socios industriales, hasta pueden tener mayoría, ¿eh? Fíjense ustedes, según cuánto sea y cuánto tenga el socio capitalista. Pueden opinar en todas las reuniones, pedir informes a la administración, verificar todos los libros de contabilidad. Pueden solicitar la intervención judicial de la que me habían consultado los otros alumnos, es decir, que si ven algo que no está funcionando bien en la administración, administra el socio capitalista, pueden pedir la intervención judicial para separar ese administrador, suspender a ese administrador, nombrarle un coadministrador, veedor, etc. Es decir, tiene todo ese derecho de ir a la justicia para intervenir como fuere en la administración. Puede, por ejemplo, el socio industrial solicitar por justa causa la exclusión del socio capitalista. Fíjense ustedes, el socio industrial que, por ejemplo, hagamos de cuenta, no administra el socio capitalista, porque esa es la regla general, administra el socio capitalista. En ese caso, si administra mal, si ven amenazados sus derechos de la sociedad, pueden dirigirse a la justicia y por justa causa demostrar que es un mal administrador y solicitar la exclusión del socio capitalista. En ese caso, después tendrán que buscarse otros socios capitalistas o otros socios capitalistas para que la sociedad se mantenga con el mismo tipo societario. También el socio industrial puede ser excluido por justa causa, o sea, pueden venir otros socios industriales o otro socio capitalista y decir hay que excluirlo por justa causa porque, bueno, hay una serie de cosas que no hace bien, es un corrupto, es un ineficiente, incumplido, bueno, hay muchos motivos que son justa causa. Se requiere la conformidad del socio industrial para la modificación del contrato también, es decir, como vota, como decide, es un socio, ¿no es cierto?, que tiene poder de decisión, también para la modificación del contrato se requiere su conformidad. Entonces tenemos cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo societario de capital e industria muy poco utilizado, adoptado por los países en el mundo. Ya les voy a explicar por qué. Donde está la ventaja de que puede haber alguien que aporta capital y alguien que tiene un arte, que tiene un oficio, que tiene que sabe hacer algo, ¿no es cierto? Y entonces establecen una relación, digamos así, de alguna manera societaria, que es una relación de paridad, donde no hay uno que manda y otro que obedece. No significa que el socio capitalista lo va a mandar y lo va a sojuzgar al socio industrial, ni que el socio industrial, porque es el que sabe, va a mandar al socio capitalista y le va a dar órdenes de lo que tiene que hacer. No. Hay una relación societaria donde lo que hay, volvemos al punto, hay affectio societatis. Hay la intención de que esta relación, donde hay distintos roles, donde los aportes son diferentes, porque uno aporta dinero, el otro está aportando una ciencia, un arte, un saber, un trabajo, donde hay una relación de querer ser socios, es decir, de contribuir a una sociedad para posteriormente, ¿no es cierto?, distribuirse utilidades, distribuirse ganancias y afrontar juntos las pérdidas. Ese es el afecto societario, y mantenerse en ese estado donde no hay uno sobre otro. Pero ¿qué puede pasar? ¿Y qué sucede desgraciadamente muchas veces? Que mediante la sociedad de capital e industria se encubre una relación laboral. ¿Para qué? Para evitar pagar las cargas sociales, para evitarse las indemnizaciones, para todo, evitar todo lo que trae las obligaciones del empleador respecto del trabajador. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos que no hay una relación de empleo encubierta? ¿Por qué? Porque ese socio trabajador, ese socio industrial, no es un subordinado, no es un subalterno, no recibe órdenes como si fuera un empleado, no pone su fuerza de trabajo a disposición de
directivas de un otro. Entonces se tratan de socios que hacen distintos aportes y tienen distintos roles dentro de la vida de esa sociedad. Ahora, cuando se demuestra que no es así, que el socio capitalista se maneja como un empleador, que el socio industrial se maneja como un empleado que está en negro, en realidad se demuestra otra cosa y hay muchos juicios laborales en ese sentido. Por eso ustedes tienen que instruir muy bien a sus clientes de que efectivamente se trate de una relación societaria y no de una relación de empleo encubierto, que después le va a costar un juicio laboral muy, muy importante. Bueno, quiero llegar hasta aquí. Ustedes hemos desarrollado estos tres tipos societarios muy detenidamente. Completen con el material que encuentran en los libros, en los manuales. Les hemos dejado en la plataforma, les he dejado 3 preguntas para que contesten ahora. A partir de las 3:30 estaban, tienen hasta las 4 de la tarde, 20 minutos relativas las 3 al tipo de responsabilidad que tiene cada uno de los socios en la colectiva, en la de capital e industria y en la comandita simple. Simplemente lo que ustedes hayan entendido y puedan responder, así también hay una participación de ustedes y controlamos la asistencia. Muchísimas gracias y los dejo para que contesten ustedes las preguntas. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Gracias, chicos, gracias a todos. Y bueno, si han quedado preguntas, sin responder. Gracias, Muchas profe, hasta gracias. luego. Muy amables, muchas gracias a ustedes.